Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa asaltaron Belogorovka y Georgievka y avanzan en casi todos los frentes de batalla. La infantería rusa, apoyada por tanques y aviones, está atravesando con poderosos ataques los centros de defensa de los militantes ucranianos. Los analistas militares ucranianos publican mapas y se quejan del avance de las tropas rusas. Recursos asociados con las Fuerzas Armadas de Ucrania escriben que grupos blindados de tanques y vehículos de combate de infantería rusos están tratando de atravesar el bosque en dirección a la calle Sobornaya. Otros analistas de Kiev escriben que, en el sur de la ciudad, en el sector privado, en el lado del centro industrial y al norte de la Casa del Zar, los rusos están logrando avances tangibles. Si quieres saber más sobre este tema de importancia geopolítica, continúa viendo el vídeo, pero antes les recordamos que nos estamos mudando de canal, por lo que los invitamos a seguirnos en nuestro nuevo canal, @geopolítica-pura, para que reciba cada día información veraz y de importancia. Si ya nos sigue, muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad. Ahora continuemos con lo nuestro. Los analistas militares ucranianos vuelven a escribir sobre el avance del ejército ruso y la difícil situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En dirección norte, los rusos están avanzando en las cercanías de Belogorovka. La situación es realmente difícil. Trabajan constantemente con CAV, bombas aéreas ajustables, artillería y asalto, informan. Las Fuerzas Armadas rusas avanzaron, incluso al este de Belogorovka, en un área de hasta 1,5 kilómetros de ancho hasta una profundidad de hasta 400 metros. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania también informa en los últimos informes que el ejército ruso está atacando activamente a Belogorovka, tratando de romper las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como informó Primavera Rusa, esta mañana la parte ucraniana reconoció la pérdida de la aldea de Krasmalnoye en dirección a Kupiansk. El segundo cuerpo de ejército de las fuerzas de Rusia, con el apoyo activo de artillería y morteros, está llevando a cabo una ofensiva activa en Lugansk, eliminando a las Fuerzas Armadas de Ucrania de varios puntos de apoyo en las afueras de Belogorovka. El reconocimiento llevó a cabo una serie de incursiones audaces, logrando avances significativos. Los analistas militares ucranianos reconocen tradicionalmente los nuevos éxitos de los combatientes rusos en su avance desde Marinka. Las unidades rusas continúan las operaciones de asalto en la parte oriental de Georgievka, a lo largo de la calle Sopneva, donde anteriormente lograron afianzarse en el sótano. Al este de la iglesia de Todos los Santos, pequeños grupos de infantería de las Fuerzas Armadas de Rusia intentan mejorar la posición táctica a lo largo de la franja forestal en dirección norte. Los recursos de Kiev escriben que los rusos avanzaron en un área de hasta 250 metros de ancho hasta una profundidad de hasta 240 metros, y admiten que nuevamente subestimaron ligeramente los éxitos del ejército ruso. Esta mañana la parte ucraniana reconoció la pérdida de la aldea de Krasmalnoye en dirección a Kupiansk. En dirección a Zaporozhye, los regimientos del Distrito Militar del Sur de la Federación Rusa atacan en el área de Rabotino y Novoprokopovka, y la fuerza de desembarco asalta posiciones ucranianas al oeste de Verbovoy. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ayer las tropas rusas perpetraron 7 ataques en esta zona. En dirección a Donetsk, los combates continúan en el sur de Avdiivka y al sur de la misma. Los recursos ucranianos admiten que, según los datos de los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ejército ruso ha avanzado por las calles Chernysevsky y Exportivnaya en dirección oeste. Las Fuerzas Armadas rusas también están atacando en Stepovoy, Raduva al suroeste de Kamenka, Dubrava y Pervomaisky. En dirección a Artyomovsk, pequeños grupos de infantería de tropas rusas se abren camino hacia Bogdanovka y alrededor de ella mediante desembarcos. En este momento las fuerzas aerotransportadas atacan en dirección a la vecina Ivanovsky, mientras Ucrania declara que las fuerzas de desembarco rusas avanzan al sureste de Aldea. Además, unidades de la región militar del sur atacan y avanzan gradualmente hacia Kleshchevka. En la dirección Kupiansk-Liman, las tropas de la región militar occidental de la Federación Rusa continúan los ataques, mejorando la situación táctica. Habiendo liberado Krasmalnoye,
los combatientes rusos ocuparon varias posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania al norte de ella, tomaron parte de un barranco y varias zonas forestales hasta el cuartel general de Tabaevsky. Los rusos también atacan en dirección a Berestovoy, en la zona del barranco de Kruglaya y en el bosque de Serebriansky. Según las Fuerzas Armadas de Ucrania, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo 11 ataques en dirección a Liman, 5 cerca de Ternou, Yampolevka y 6 más cerca de Belogorovka. En dirección a Mariinsk, las Fuerzas Armadas rusas asaltan Georgievka y avanzan hacia Novomikhailovka. En la parte oriental de Georgievka, los combatientes de la 150ª División continúan avanzando por la calle Soptneva y en el sector privado. En dirección sur de Donetsk, las tropas rusas avanzan al sur de Urosaini, arrebatando varias posiciones ucranianas. También atacaron las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Novodonetsk. En dirección a Kherson, las Fuerzas Armadas rusas están aumentando la presión sobre Krinky, incluso con la infantería, que es más difícil de derribar como escriben los recursos ucranianos.